Hola, Vane. Hola, Edgar, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? ¿qué tal? Qué gusto tenerte con nosotros en esta oportunidad. Ya Muchas acabo de gracias. configurar la sala, ya recién ahorita, hace dos segundos prácticamente, entonces ahorita se empieza a llenar. Vamos a esperar, bienvenidos todos, son las 5 en punto. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar 5 minutos para iniciar, de a poquito se está llenando ya. Ahí vemos ya estamos con 50. Vamos a esperar que se vaya llenando la sala, como tradicionalmente hacemos. Bienvenidos, bienvenidos. Ya pueden ir poniéndonos en el chat desde dónde nos saludan, desde dónde nos están viendo el día de hoy. Cerramos con broche de oro la semana. Es la última conferencia del mes. ¿Cómo estás, Se nos Camila? termina junio. Sí, sí, Hola sí. a todos, ¿cómo están? Costa Rica, Chile, Medellín de Colombia. Nos saludan desde Perú. Hilda, ¿cómo estás? Yajaira, Camila, Manuel, Gabriela, Magali, Liliana. Bienvenidos todos. Vamos a esperar todavía 4 minutos para iniciar formalmente ya la última conferencia de este mes. Buenas tardes, Claudio, Fiorella, Segundo, Guido, desde Buenos Aires, ya, gente desde Argentina también. República Dominicana, Cintia, Miguel de Perú, Elsa Perú. Blanca desde Costa Rica, Camila Colombia, en fin, desde todas partes de Latinoamérica nos están saludando. Todavía estamos a 3 minutos de empezar, entonces ya vamos a hacer el enlace con el canal de YouTube también, para que también nos puedan ver desde ahí. En unos segundos estamos emitiendo en directo por ahí también. Estamos aún a 3 minutos para iniciar. Bueno, mientras vamos esperando, yo ya ahí estoy compartiendo la presentación. Edgar, confirmame si se Sí, ve y todos los que están, los asistentes también. Bienvenidos a todos. sí, se ve clara, Vanessa, no te preocupes, ahí está, Neurociencia y Home Office, que va a ser el tema de hoy. Excelente, Está perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Veo bastante gente de República Dominicana el día de hoy. Bienvenidos, qué gusto tenerlos con nosotros en esta conferencia, en este viernes de videoconferencia. Qué bonito tener gente de República Dominicana. Vamos a mandar el último recordatorio y ya iniciamos. Bien, se fue. Un saludo también para los amigos que nos están viendo desde el canal de YouTube. Ya estamos enlazados en directo. Por ahí también pueden hacernos las preguntas correspondientes al tema por el chat y las leemos, no se preocupen, para que Vanessa pueda absolverlas sin ningún tipo de inconveniente. Bien, bueno, siendo ya las 5:05, tengo aquí, vamos a dar por iniciada la videoconferencia del día de hoy. Es una videoconferencia especial, es la última, repito, del mes de julio, y
Para empezar, quiero darle a todos muy buenas tardes, a toda Latinoamérica. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Edgar del Castillo y soy el jefe de marketing de Cerebrum para América Latina. Los saludo desde Ciudad de México. En esta oportunidad quiero agradecerles por su asistencia. Hoy es un día importante. Vamos a hablar sobre neurociencia y home office. Y para ello me acompaña el día de hoy Vanessa Leiva, quien es licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires, curso de posgrado en Neurociencia aplicado en UTDT, diplomado de especialización en Neuroeducación en Cerebrum, es coordinadora de Neurociencia y Gestión del Capital Humano en Cerebrum Latam. Entonces, el día de hoy vamos a estar con Vanessa, nos va a estar acompañando en una cátedra del tema. Antes de arrancar con Vanessa, pasamos el video institucional y automáticamente ya iniciamos con este viernes de conferencia. Vamos a proyectar entonces el video. Imagina una ciencia que hace la diferencia para la humanidad y que te permite conocerte. Imagina una ciencia con la que aprendes a transformarte para transformar a otras personas. Una ciencia con la que puedes comprender de qué estás hecho y cómo te vinculas con tu entorno natural. Imagina una ciencia y un método que te permiten aprender de tu cerebro y de cómo aprovechar su potencial para que logres tu éxito personal y tu felicidad. Imagina una academia y un método en donde cada paso de tu proceso de formación tiene validez para el grado o título que siempre soñaste. Aprender neurociencia te permite dejar de imaginar y comprender quién eres y hacia dónde vas. Aprender neurociencia es aprender que cada uno de los 7.5 billones de personas que habitamos en este planeta somos diferentes y podemos convivir con nuestra neurodiversidad. Quienes saben neurociencia y la aplican en su vida personal y en su desarrollo profesional, comprenden y se adaptan mejor a un mundo que plantea nuevos retos y que cambia a gran velocidad. Saber neurociencia te permite disfrutar más de ser humano y de los seres humanos con los que compartes los momentos más memorables de tu vida. Hoy puedes pertenecer a una gran comunidad de seres humanos sin fronteras que a través de la neurociencia interactúan para transformar su entorno y transformar al mundo. Estudia neurociencia, transforma tu vida, transforma el mundo. Excelente. Empezamos entonces oficialmente. Vane, los dejo contigo. Ahí estamos. Tu audio. Ahí estamos. Ahora sí. Quería, si ven la presentación, si me pueden confirmar eso, así damos inicio a esta sesión. Excelente. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy ya es viernes, acá en Buenos Aires son las 19 horas, así que estamos bastante más tarde que todo el resto de los asistentes en otros lugares del mundo. Y bueno, hoy tengo el agrado de presentarles este tema que para mí fue como nos pusimos a pensar en Cerebrum, qué es lo que en este momento estamos viviendo, ¿no? En contexto mundial, y creemos que esto va a aportar mucho a la vida personal y profesional de todos ustedes. Como me presentó Edgar con un montón de cuestiones, lo vamos a resumir en Vane. Yo soy Vane Leiva y bueno, coordino este programa de gestión del talento humano en Cerebrum. Y para ello vamos a comenzar con esta presentación, que voy a pasar a la siguiente slide. Ahí. Y lo que traje es, como siempre hacemos en nuestras sesiones, es una pequeña introducción con los conceptos, porque
quizás no todos están al tanto de lo que es la neurociencia, o lo mismo pasa en este caso con el tema del home office. Como trabajamos en Cerebrum desde distintos planos y de distintas disciplinas, tanto sea la educación o las organizaciones o la familia o la psicología, la neurociencia aparece dentro de nuestro mundo o de nuestro campo como una ciencia aplicada. Acá yo les dejo este concepto que dice que la neurociencia es la especialidad científica que se dedica al estudio integral del sistema nervioso para comprender la conducta y los procesos cognitivos de los seres humanos. Pero les quiero ampliar y les quiero dejar el detalle acá, que lo que hacemos nosotros en Cerebrum, especialmente en este programa de gestión del talento humano, es todo aquello que la comunidad científica conoce acerca del cerebro, tanto sea de la memoria, la toma de decisiones, de emociones, de todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, todo ese conocimiento que muchas veces queda en la comunidad científica, poder bajarlo y aplicarlo a los distintos campos de nuestra realización diaria. Dicho esto, en el otro polo de nuestra presentación de hoy está el home office, que es mundialmente conocido con distintos términos como el teletrabajo, el trabajo remoto, y habla de esto de trabajar desde casa o en un sitio que es diferente a la oficina, y es una modalidad que se basa en flexibilizar los horarios y los espacios de trabajo. Les dejo estos dos conceptos puntualmente para ponernos a todos en tema. Sabemos que el home office lo venimos escuchando un montón, no es algo nuevo, no vamos acá a contar ninguna modalidad novedosa a este momento, es algo que viene instalándose en los códigos organizacionales de hace ya varios años y va tomando cada vez más fuerza. Y lo trajimos acá puntualmente en este momento por el contexto de pandemia en el que estamos inmersos y porque creemos que hubo muchas organizaciones que se vieron forzadas este home office, que le ponemos este nombre, pero yo lo quiero como llevar a muchos aspectos del trabajo desde casa, ¿no? A veces uno asocia el home office solo con la oficina, con el trabajo de oficina en casa. Tiene que ver con eso, pero nosotros esta presentación la encaramos más a estos trabajos que están fuera del formato de oficina y que a veces no tienen tanta forma, por así decirlo, que es difícil y difuso determinar sus límites, y la idea hoy acá es poder darles herramientas para que puedan llevar esa práctica mucho mejor. Dicho esto, lo que traje en este momento son los beneficios del home office según esta encuesta que hizo Forbes hace un par de años. Y antes de entrar en detalle de ellos, que ya los pueden ir leyendo, quiero hacerles como un mapa de lo que vamos a ver hoy en cuanto a expectativas. Mi idea para hoy es que ustedes puedan entender cuáles son estas ventajas de esta modalidad de trabajo, qué pasa con el cambio respecto a por qué o cómo se genera el cambio dentro de nuestro cerebro cuando se le pide a una persona o una organización que de venir haciendo una cierta cantidad de actividades o procedimientos se pida una nueva modalidad, como sucede en muchos casos cuando aparece la idea de adoptar el formato del home office. Y luego de esto, poder evaluar cómo funciona esto dentro de las generaciones, entendiendo qué motiva a cada generación, y por el final de la sesión lo que trajimos son herramientas. Herramientas para que ustedes puedan aplicar para ustedes mismos en su modalidad de home office, en cómo ejecutarlo con mejores prácticas, y para aquellos que hoy nos acompañan, que lideran equipos o que forman parte de equipos, cómo tener herramientas para poder optimizar esta modalidad también. Dicho esto, beneficios del home office están acomodados según las respuestas que dieron en la encuesta, digamos del menor a mayor, están en ese orden. Y por supuesto, y esto también hago este paréntesis para todo lo que vamos a conversar, no aplica en todos los casos. De hecho, muchos de ustedes van a decir, bueno, esto a mí me siento identificado, esto no, pero este es el marco general de estos beneficios. Los beneficios hablan del respeto por el medio ambiente, de poder compartir mayor tiempo con la familia, de un ambiente menos estresante, una atmósfera más tranquila, la eliminación de los viajes de traslado entre nuestra casa y nuestra oficina, menor cantidad de distracciones, mayor productividad. Estos son los dos puntos que les digo que yo, al menos por lo que vengo trabajando y escuchando con todos ustedes, se encuentran distintos puntos de vista, ¿no? Hay gente que considera que es más productiva en la oficina y viceversa, todo tiene que ver con las personalidades.
eliminación del tráfico, porque bueno, al no tener que trasladarnos no nos encontramos en esas horas pico, ahorro de energía y el equilibrio entre la vida personal y profesional. Acá yo quiero hacer un pequeño detalle respecto al home office, y creo que si bien hay como distintos conceptos digamos, relacionados a este tema, yo creo que nada, pero nada en todo, ¿no? Pero nada en exceso es bueno. Entonces, para quien no tiene o no tuvo nunca la modalidad de home office, deseaba ansiosamente poder trabajar desde casa, al menos un día en la semana, y para quien su único espacio de trabajo es la casa, puede también confirmar que en algún momento necesita tener ese motor para salir, sea a una reunión, a un encuentro, a un evento, o hasta a una oficina. Y esto lo traigo por un ejemplo autorreferencial, que es, yo trabajé durante varios años en una multinacional, en donde teníamos 2 veces por semana home office, y el sentido que tenía el home office en ese momento para mí era como esos espacios dentro de la semana donde yo me podía, no sé, hacer cosas en mi casa o recibir un paquete o organizarme de otra manera, pero 3 veces en la semana iba a la oficina. Y luego, hace un par de años que mi modalidad de trabajo cambió y ahora trabajo desde casa. Y lo que me pasó durante los primeros años de trabajo 100% en casa, es decir, de lunes a viernes, por supuesto hay reuniones, hay encuentros y demás, pero que, como les dije antes, nada en exceso es bueno, entonces necesitamos como encontrar el equilibrio. De hecho, levanté la mano y dije, por favor, vayamos una vez por semana a la oficina, y todo el mundo me decía, ¿por qué? ¿Estás loca? Y después fue una vez por semana, después fueron 2 veces por semana, y bueno, en este momento de pandemia me pasa a encontrarme con esas personas que me dijeron, estás loca, y me dijeron, claro, todo en casa tampoco está bueno. Entonces, les traigo esta experiencia, al menos la personal, para que esta presentación ustedes no se la lleven como, ok, todo a home office, o no es el antioficina tampoco. La idea es que veamos los beneficios y veamos en este momento que en muchos casos, en muchas organizaciones, estamos obligados, por el contexto de pandemia, a trabajar en casa, ver de qué manera aprovecharla mejor, y es una modalidad que se viene cada vez creciendo más y llegó para quedarse, y ni hablar de los nativos digitales, que es la generación que se viene, que la van a requerir mucho más. Así que, dicho esto, pasamos a este nuevo slide, en donde les traigo este concepto que es en el que nos vamos a empezar a meter con mayor profundidad al tema de la neurociencia relacionada a todo este tema. ¿Por qué? Porque dijimos, ok, la modalidad del home office es una modalidad que se viene adoptando hace muchos años. Las empresas que están catalogadas como los mejores lugares para trabajar en el mundo, y tratan con digamos, tienen incorporada la modalidad del home office. Pero ¿por qué es tan difícil para algunas compañías, para algunas organizaciones, o mismo para algunas personas, adoptar el home office? ¿Por qué es tan difícil cambiar ese paradigma? Porque sin lugar a dudas es un cambio de paradigma. Hay varios códigos organizacionales que los vemos todos en el programa de neurociencia y gestión del talento humano, que vienen cambiando y que van a seguir cambiando. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué es tan difícil adoptarlo? Y también hago un detalle esto, que es respecto a la cuarentena o a este contexto de pandemia o a este aislamiento social. Fíjense, acá en Argentina, por ejemplo, hace 4 meses que estamos con esta modalidad de cuarentena, y al principio costó mucho adaptarse, y hoy no les digo que ya es algo natural, pero es una normalidad en la cual ya encontramos un equilibrio, y posiblemente cuando se salga, ojalá que encontremos la vacuna y todo este momento puntual mundial cambie, la normalidad nueva, que va a ser una nueva normalidad, pero esa nueva vuelta a las actividades o a la oficina o a lo que sea, también nos va a generar un cambio. Y muy posiblemente también nos genere una resistencia. ¿Por qué? Porque los cambios generan resistencia, siempre. Al cerebro, biológicamente hablando, desde el plano de la neurociencia, es de esa forma, y por eso les voy a traer estos conceptos que dejé acá como ítems para que ustedes los recuerden, pero para poder profundizar sobre el tema. El cerebro, del cual es el rey de todo lo que tiene que ver con la neurociencia, y del cual nos basamos para poder establecer todo esto que tiene que ver con conceptos de memoria, de emociones, de toma de decisiones. Una de sus características
es que es vago. ¿Y qué quiere decir que el cerebro es vago? ¿Que no le gusta hacer cosas? No. El cerebro, y esto ya los que nos acompañaron en webinars lo saben, porque lo digo siempre y me parece que es importantísimo que se lo lleven, y es que el cerebro es un órgano que consume el 20% de la energía que tenemos disponible para un día. Es decir, repito, toda la energía que tenemos disponible para un solo día, el cerebro es un solo órgano y consume el 20%, es decir, el 80% restante queda disponible para todo el resto de las funciones que ejerce nuestro organismo, para nuestros tejidos, para los distintos órganos. Entonces, como consume tanta energía, el cerebro desarrolla circuitos que le permiten pasar aquellas actividades que se repiten o que son similares, o aquellas actividades rutinarias o circuitos rutinarios, como les dejé acá, las pasa, imaginen, voy a tratar de hacerlo con términos sencillos, pero las deja impresas en circuitos que ya saben cómo funcionan. Entonces, para darles un ejemplo, cuando ustedes aprendieron a andar en bicicleta o aprendieron a manejar, o la primera vez que hicieron esa comida que ahora les sale bárbaro y que la hacen casi sin pensar, pero al principio iban leyendo la receta, iban poniendo un montón de atención, eso que fueron repitiendo muchas veces y que ya lo tienen de alguna forma incorporado, el cerebro lo que hizo fue pasarlo a un circuito rutinario que tiene que ver con los ganglios basales, en donde ya no requiere la misma cantidad de energía para realizar esas acciones que repite frecuentemente. Otro ejemplo es cuando van manejando, por ejemplo, y hacen siempre el mismo trayecto para ir a algún lugar, a la casa de un familiar, de un amigo, a la oficina, de donde sea, y de golpe se dan cuenta que hace un rato que no están prestando atención plenamente en manejar. Sí, pasaron los cambios, están atentas a todos los reflejos y demás, pero no están plenamente concentrados en eso. ¿Por qué? Porque el cerebro se encargó de que eso que ya sabes hacer y que ya lo tenés aceitado, pasa a otros circuitos. Lo repito y hay muchos ejemplos porque me parece que es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque acá viene la parte del cambio. Cuando yo le pido a alguien, o me pido a mí misma ejecutar un cambio, es decir, si llevo 28 años de un tipo de alimentación y a partir de ahora quiero tener una alimentación más saludable, por ejemplo, o lo que tiene que ver con lo organizacional, nos reunimos todos los días y hacemos este reporte y a partir de ahora hay que hacerlo de otra forma. La primera impresión que va a tener el cerebro, ahora estamos hablando del cerebro, no de la personalidad, va a haber personas que estén más predispuestas y va a haber otras que no, pero lo primero que vamos a encontrar en nuestra biología es resistencia, es no, porque que yo tenga que cambiar lo que vengo haciendo de esta forma implica que yo le saque un montón de energía a otras cosas para volver a rediseñar estos circuitos que yo ya los tenía impresos como rutinarios. Entonces, cuando uno, esto me parece que es súper importante para los que son líderes y hoy nos acompañan, ténganlo muy en cuenta, para aquellos que en marzo les pidieron a sus equipos que a partir de ahora la modalidad era ir a casa y trabajar desde casa, o mismo para o al revés, ¿no? Para los que están formando parte de un equipo y encuentran como que hay dificultades, hay cambios y cada uno el cambio lo experimenta de formas distintas. Y ni hablar con algo que no puse acá, pero todo lo que está asociado con la emocionalidad respecto al cambio. Nosotros no sabemos, cuando yo le pido un cambio a alguien, ese alguien asocia el cambio a veces con cosas positivas o a veces con cosas negativas. Quizás esta persona en su trabajo anterior, a partir de un cambio, no sé, perdió su puesto de trabajo o perdió su equipo o hubo algo que... Entonces, acá les voy a hacer, los voy a spoilear porque para mí es como el lema que quiero que se lleven de esta presentación, y es que no podemos tratar a todos de la misma forma. Eso es, creo que uno de los aportes más grandes que tiene la neurociencia en cuanto a la educación, en cuanto a las organizaciones. Yo no le puedo pedir lo mismo a todas las personas porque todas las personas son distintas y todas están viviendo situaciones distintas. Entonces, mi cerebro, lo que yo ya acostumbro a hacer frecuentemente, lo pasa a un plano en donde ya no gasto tanta energía, porque como el cerebro ya gasta un montón de energía, va a tratar de ahorrar. Cuando le pido un cambio, le pido que agarre todo eso que ya sabía hacer a la perfección y que lo hacía como de taquito, y que vuelva a poner energía para rediseñarlo. Primero vamos a tener resistencia, y después, dependiendo de la personalidad de cada persona, hay personas que dicen, sí, excelente, lo tomo como un desafío y voy a recontraadaptarme, y otras personas que van a ser como más distantes y les va a costar un poco más.
Pero luego de la resistencia viene la adaptación. Ahí es donde está la gestión del cambio. Nosotros en el mundo de las organizaciones le llamamos change management o gestión del cambio, y tiene que ver con eso, con el lado humano de gestionar el cambio dentro de los equipos y las organizaciones. Dicho esto, pasamos al próximo slide, en donde les traje una frase que se los voy a leer, que dice: los líderes simplemente establecieran metas, ritmos de comunicación y métricas, entonces sabrían si alguien está siendo productivo o no, independientemente de dónde se encuentre físicamente. Y acá, de todo este tema que trabajamos sobre el cambio, lo vamos a aplicar puntualmente a lo que venimos hablando, que es el tema del home office. ¿Qué sucede con el home office? Hace un ratito vimos todos los beneficios según las personas que experimentan esta modalidad, pero la misma encuesta de Forbes nos cuenta que los líderes, lo que les sucede a los líderes es la falta de control, es una falsa ilusión que se genera sobre el que la gente esté en la oficina trabajando durante un horario fijo, en el cual estos líderes que les cuesta atravesar esta transición hacia la modalidad del home office, considera que al no poder estar presente, digamos que la productividad está de la mano con la presencia, con el poder controlar, por así decirlo, o poder ver que la otra persona está trabajando. Entonces, acá lo que hacemos desde Cerebrum, desde este programa de gestión del talento humano, es proponerles un cambio de paradigma, un empezar a pensar de formas distintas. Quizás ya no tiene tanto sentido establecer un horario fijo de 9 a 18, como muchas empresas lo tienen, y empezar a establecer métricas y a establecer objetivos. Esto muchas compañías ya lo vienen haciendo, no es una novedad, pero poder transmitirles esto, ¿no? Que una de las herramientas para poder adaptarse a este cambio es empezar a pensar todo lo que tiene que ver con el teletrabajo o estos nuevos códigos organizacionales de forma diferente. Porque, ahora vamos a ver en unos minutos, están cambiando las personas que entran en la organización y lo van a pedir cada vez más y nos va a costar cada vez más retener el talento. Entonces, es como que acá empieza a pasar algo que es nivel evolutivo, nos adaptamos o comenzamos a dejar de ser sostenibles y sustentables. Así que este es otro de los conceptos que quería dejarles hoy sobre esta evolución hacia esta modalidad. Y como el enfoque que le quisimos dar a esta sesión tiene que ver con también lo que trabajamos en el diplomado, que es el tema generacional. A mí, los que alguna vez ya me escucharon saben que me encanta. Es mi tesis de grado, literalmente creo que es un tema súper apasionante en cuanto a que hoy en las organizaciones conviven 3 generaciones seguro, en algunos casos 4, pero 3 generaciones seguro, y para profundizar y poder relacionarlo con el tema de la modalidad del home office, vamos a hacer un pequeño paréntesis para presentar este tema de las generaciones. No sé si todos lo saben, pero se llama generaciones, acá como les puse, las personas nacidas en un periodo de tiempo determinado con valores y características similares. Es decir, las generaciones no tienen un principio y un fin, los años lo van a encontrar en distintas fuentes, rondan en los mismos años, pero más con hitos históricos y con grupos de personas que nacieron en una serie de 10, 15, 20 años dependiendo, y lo que hicieron fue generar características de cómo estas personas se desarrollan en su vida profesional y en su vida personal. Para ello vamos a hacer un pequeño repaso de cada una de las generaciones y luego vamos a entrar en la parte de la motivación. La generación, una de las generaciones que todavía en algunas de las organizaciones se encuentran, es la generación de los baby boomers, que son los nacidos entre los años 1945 y 1964. Recuerden, para ponernos en contexto de esta época, es post-guerras mundiales. Acá fue un mito muy conocido como el baby boom, que era una tasa alta en natalidad, porque bueno, toda la cuestión del enfoque de la guerra venía un momento de prosperidad. Entonces, esta generación es conocida como los baby boomers. Acá les dejo algunos conceptos en cuenta. Y quiero que todos, si estaríamos acá presenciales, estaríamos haciendo el ejercicio juntos, pero quiero que todos vayan
relacionando estos temas, estos puntos de las generaciones con personas de las generaciones que conozcan, y si son líderes de un equipo, también. Porque si bien yo les voy a traer herramientas que creo que son súper positivas para la motivación y demás, está bueno que con esta info que se van a llevar hoy puedan ustedes ir generando sus propias estrategias también. Así que esta generación, decimos acá que son adictos al trabajo y son muy responsables, son los famosos workaholic. Acá, por supuesto, es todo en forma general, ¿no? Hay de todo, pero a lo que voy es, piensen que después de la guerra, las organizaciones, las instituciones, el tener un oficio, el tener un trabajo, daba estabilidad. Es decir, esta generación vivió tantas penurias, lamentablemente, de sus padres o de sus contextos, que poder organización o tener un oficio y poder construir su prosperidad era una cuestión súper importante. Entonces, de esta época, yo por ejemplo siempre la cargo a mi abuela que dice, bueno, tal es médico o tal es carpintero, tal es Pablo y en su profesión es médico. Ese es uno de los cambios que vamos teniendo, ¿no? Como antes se definía mucho quién eras en función de lo que hacías, que esto los millennials ya no lo tenemos tan así, y los nativos digitales ni les cuento. Entonces, acá, y tiene sentido, porque las instituciones le dieron estabilidad, les dieron la posibilidad de comprar su primera casa, de darle educación a sus hijos y demás. No toleran el ocio, son los famosos que no paran, y toman muy en cuenta el estatus dentro de la empresa. Atención a eso. Generación X, los nacidos entre el 65 y el 89, tuvieron una vida analógica en su infancia y digital en su madurez. Acá lo que les pongo es que vieron la internet, que en realidad, si bien tienen otras características que los baby boomers, absorbieron esa enseñanza que les dieron sus padres. Entonces, todo el tema cultural de las organizaciones todavía lo tienen muy arraigados. La diferencia entre la generación X y la generación de los baby boomers es que lo que se buscaba en ese momento era ser exitosos jóvenes. Digamos, los baby boomers adoptaban esta modalidad de trabajar por una organización quizás durante toda la vida. Y la generación X empieza como a necesitar o a buscar ser exitosos en la juventud para en la vida más adulta poder disfrutarlo en viajes, casa, en distintos aspectos. Y acá, bueno, les puse como que sufren mucho la incorporación de nuevas generaciones. Pasamos al próximo slide y venimos a estas otras dos generaciones que son los famosos millennials y los famosos digitales o centennials, también lo van a escuchar mucho, que todavía es una generación que no está tan definida porque recién está ingresando en el mercado laboral o casi todavía no ingresó. Pero antes de hablar de los nativos digitales, vamos a hablar de los millennials, que sí, son famosos y los conocen, y yo soy millennial, así que me gusta. Nací ahí, muy al borde del 90, que nacidos en el año 1990, el año 2000, son multitasking. Acá, con el multitasking, ojo, voy a hacer una aclaración que creo que suma para muchos aspectos. El cerebro no es multitasking. Escuchamos mucho el hecho del multitasking y ser multitasking y qué sé yo y todo eso. Pero el cerebro biológicamente no tiene la posibilidad de hacer muchas actividades o de hacer muchas acciones a la par. Es decir, vamos a separarlo en dos partes. Una cosa es que yo cambie mi foco constantemente. Entonces, que no sé, que me ponga a cocinar y ponga a lavar ropa, si mande un mail y empiece a barrer, hable con una amiga y me creo multitasking. Bueno, ponele, hago muchas cosas a la vez. Pero mi cerebro no puede hacer cosas a la vez, en el mismo segundo, en el mismo minuto, sino que lo que hace es ir cambiando constantemente el switch o la energía o el foco. Entonces, esto es un buen dato para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo estoy mandando un mail, estoy concentrado en una tarea y estoy con otros focos abiertos o estoy haciendo otras cosas y creo que lo estoy pudiendo hacer, en realidad estoy gastando mucha energía. Mi cerebro, para pasar de una actividad a la otra y volver a calibrar el criterio para poder ejecutarla, cambia y genera mucho desgaste de energía. Por eso, que lo vamos a ver ahora en unos minutos, en estos momentos puntuales de pandemia, en donde quizás hay muchos estímulos por estar en casa, o mismo la modalidad de home office que sucede, ojo con eso. Preferible setear espacios, reservar momentos, decir voy a estar 1 hora haciendo esto y
y no hacer distintas cosas a la vez porque se gasta mucha energía. Pero en este concepto de los millennials, a lo que aplica o lo que hace referencia es que esta tendencia de tener como distintos frentes a la vez. Son emprendedores, sin tecnología no viven, en realidad esto tiene que ver con que, bueno, hay un acceso a la tecnología muy grande, muy importante, la calidad de vida tiene prioridad, y acá es, creo, algo muy importante para los que aquí lideran a millennials. Los millennials, si bien se comprometen con un montón de aspectos y un montón de cuestiones, que lo vamos a ver en un ratito, su vida personal tiene mucho peso, que quizás no pasaba tanto en las otras generaciones, por lo que vimos antes de la estabilidad y esa lealtad hacia la organización. Acá es muy probable que un millennial prefiera ir al cumpleaños de un amigo que quedarse terminando un reporte. Y esto hablo, por supuesto, en términos generales. Hoy hay una ruptura en la cuestión, en la generación X, entre la generación X y la generación Y a nivel económico, social, mundial, que habla de que las crisis económicas le mostraron a estos niños, cuando eran niños, a los millennials cuando eran niños, que las organizaciones tienen la capacidad, o si hay crisis económicas, pueden optar por dejar a sus empleados sin trabajo, por supuesto, por las crisis que atraviesan. Pero como esta generación, la de los millennials, vivió crisis súper importantes como, bueno, la del 2001 o la del 2008 y 2009, lo que sucedió es que las instituciones perdieron peso como lealtad. Es decir, yo voy a trabajar en una organización, pero también voy a cuidar y voy a guiarme por aquello que me apasiona, por aquello que me encanta y por tener mi organización y demás. Repito, líneas generales. Muy importante a la hora de motivar a un millennial. Aprende muy rápido, le encantan los desafíos. Y por último, trajimos a los nativos digitales, que son los nacidos más o menos, acá dejo estos que ya les comenté, el tema de los años y los límites entre una generación y la otra. Los nacidos entre el año 2001 y la actualidad. Decimos que la tecnología es una necesidad básica, su principal medio de comunicación son las redes sociales, acá tiene mucho que ver la identidad virtual. Nosotros somos una persona en la vida real y también tenemos una identidad en la virtualidad, así que también atentos con esto. Lo que dicen es que tienen como muchos dispositivos a la vez, que usan pantalla de la computadora, del celular, de la televisión, de la PlayStation y demás. Yo tengo a mi hermano que es un nativo digital y entró a su cuarto y tiene sus 2 pantallas y su celular y así está. Y bueno, acá decimos que todavía no han comenzado en el mundo laboral, no porque no estén ingresando, sino porque todavía son una gran masa como para poder entender su comportamiento. Si bien hay ya predicciones e interpretaciones, todavía no se puede confirmar cuáles van a ser las características de esta generación en el mundo laboral. Dicho esto, y no sé si hay preguntas, pero las pueden ir dejando en el chat y yo al finalizar las voy a ir leyendo y vamos a ir respondiendo. ¿Cómo vamos a relacionar todo esto que vimos sobre el tema de las generaciones con nuestro cerebro? Y yo lo que les quiero contar acá es este tema que tiene relación con el sistema de recompensa y que no cambió la estructura cerebral de las personas a lo largo de las generaciones. No es que el cerebro hay cuestiones evolutivas, pero no va por ahí. A lo que voy es, la estructura de recompensa del cerebro es igual hablando de este tema de motivación, en un baby boomer, una persona de la generación de los baby boomers, es decir, y acá les traigo esta frase que se las voy a leer, que decimos que el sistema de recompensa es un conjunto de mecanismos de nuestro cerebro que permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer, y de este modo, a partir de esos aprendizajes, intentamos que en el futuro las situaciones que han generado esa experiencia vuelvan a producirse. Entonces, esto se los dejo acá y remarcadito, ¿por qué? Porque no solo aplica a este tema, sino que aplica a un montón de otras cosas, pero volviendo a este punto, lo importante es esto, no cambió el sistema, la estructura y estos mecanismos dentro del cerebro. Lo que cambió, y atención a esta parte porque es una de las más importantes, es el concepto de éxito. Hay un video
genial en YouTube, que lo pueden acceder, pongan generaciones, generación X, Baby Boomers, es uno de los primeros porque es muy completo y está buenísimo. También lo disponemos en el programa de gestión del talento humano. Pero lo que hace es atravesarnos por cada una de las generaciones, hablándonos de cuál era el concepto de éxito en cada etapa. Y esto es re importante porque yo acá les pregunto a los que son líderes y también a los que no, para que se lo pregunten a ustedes mismos, ¿qué es el éxito para ustedes? ¿No? O sea, pregúntate a vos mismo, ¿qué significa éxito para mí? Y si sos líder de un equipo, pregúntate si vos sabés hoy qué es el éxito para cada uno de los integrantes de tu equipo. Porque mucha atención en esto, me parece que es un tema re importante, se los traje más adelante con una de las mejores prácticas, pero quiero empezar a convencionárselos ahora, porque a veces ustedes, o todos, ¿no? Generamos acciones o actividades o espacios en donde creemos que al otro le encanta y que al otro le genera placer y que al otro le es una buena práctica y demás. Primero, ¿se lo preguntamos? Yo les hago esta pregunta. Y segundo, como venimos viendo, lo que es éxito para una persona más grande es distinto que para una persona más pequeña, en función de todo lo que fue viviendo, en función del contexto en el que está, en función de lo que le pasa en el resto de la vida. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de motivar es entender qué acciones disparan en el cerebro de la persona que yo tengo delante mío un ámbito de placer, una sensación de recompensa, porque esa persona va a volver, va a repetir esa acción que le generó recompensa. Sucede con un montón de aspectos, piensen en, bueno, hay como muchas cuestiones que tienen que ver con el sistema de recompensas, pero acá lo más famoso es el chocolate, que si yo como un pedazo de chocolate, se activan los circuitos de placer y recompensa. Entonces, ¿qué sucede? Quiero buscar más chocolate. Y así sucede, me dio gracia con lo de chocolate, pero a lo que voy es, así sucede con un montón de cuestiones y de cosas que uno elige volver porque le genera placer y recompensa. Dicho esto, y hice un silencio porque quería hacer un comentario respecto a las adicciones, que no tiene que ver con esta presentación, pero las adicciones apelan a este mecanismo de nuestro cerebro, a darle herramientas al sistema de recompensas para que uno quiera más, más y más. Entonces, bueno, encontrar y entender cuáles son las cuestiones que motivan. Dicho esto, y por uno de los motivos por los que están acá es yo lo que les traje es según encuestas y según distintos tratamientos, y son algunas de las ideas por las cuales les queremos nosotros transmitir, pero como les dije antes, ustedes hoy se van a llevar qué pasa con el cambio, qué pasa con la herramienta y la modalidad del home office, y cómo son las características de las generaciones que tienen, y ahora vamos a ver qué los motivan. Pero la idea es que ustedes con toda esta información, más allá de las herramientas que nosotros les vamos a dar, puedan armar su propio kit de herramientas, entendiendo, y este para mí es el axioma más importante que la neurociencia nos deja, al menos en este ámbito, y es el entender que todas las personas son distintas, porque somos una composición única de una capacidad, de un contenido genético y de un ambiente y un contexto en el que fuimos criados. Por lo tanto, de acá les traigo también este concepto, ni siquiera los gemelos idénticos, es decir, los gemelos que tienen carga genética idéntica, son personas iguales a sus 15 años, por ejemplo, a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque la experiencia que vivieron del entorno fue moldeando esa genética o esa forma o esa identidad. Entonces, entendiendo que ni siquiera los gemelos idénticos son personas iguales que piensan y sienten de la misma forma. Imaginen lo que sucede cuando uno a un equipo los trata a todos por igual y los motiva de la misma forma, y quizás tenga una persona de 30 años y otra de 60 y otra de 40 y los motivo con lo mismo y les digo a todos mañana home office y veo que uno está contento y dos no. Ojo con este tema. Entonces, a los baby boomers, las recomendaciones que nosotros les traemos hoy tienen que ver con darles estabilidad,
Los baby boomers, como vimos antes, son personas que en su psiquis, bueno, en toda su composición o en su percepción de la realidad, la estabilidad es uno de los mayores motores, o sea, las mayores motivaciones. Entonces, cuando uno tiene que comunicar un cambio, quizás a los baby boomers, a las personas que pertenecen a esta generación, hay que dárselos con mayor información. Uno de los temas, yo antes le nombré el change management, uno de los temas más importantes que tiene que ver con la gestión del cambio en equipos y en personas, tiene que ver con el dar información. Una cosa es que yo te diga, a partir del 20 de marzo nos vamos todos a casa y trabajamos en home office, y otra cosa es que yo te diga, estamos viviendo un contexto mundial en el cual hay un virus en los que tenemos que cuidar, y por eso, para protegernos y cuidarnos, todos vamos a ir a casa a trabajar y vamos a encontrar la mejor manera de implementarlo. La información siempre, información y comunicación son claves en todos los aspectos de la vida, pero en este puntualmente y con esta generación con mayor énfasis, es muy importante el poder dar estabilidad. Vos te vas a tu casa y vas a trabajar desde tu casa, pero quédate tranquilo que vas a tener las herramientas, quédate tranquilo que tu puesto de trabajo sigue vigente, herramientas, estabilidad, no información sin mucho detalle. Reconocer su trayectoria. ¿Por qué no pedirle a estas personas, si dentro de sus equipos lo tienen, pedirle a estas personas que hagan una pequeña presentación sobre algo que vivieron, sobre una experiencia que tuvieron, hacerles una mención, mandar un mail, recordar cuántos años hace que están en la compañía? Muchas personas, muchos de los baby boomers suelen estar en las compañías durante muchos años de su vida, entonces posiblemente si dentro de tu equipo hay una persona o por ahí no estuvo en la compañía, pero tuvo una trayectoria o un camino recorrido en cuanto a un tema, entonces eso los motiva un montón, así que atentos ahí. La generación X, decimos que es muy importante el brindar capacitación. Recuerden que habíamos dicho que la generación X se veía motivada en ser exitosos o en llegar a un reconocimiento, a una autorrealización profesional jóvenes. Entonces, siempre fueron muy tentados, siempre hablando en generalidades, lo repito nuevamente, pero por la capacitación, por la formación, por estar actualizados. Entonces, quizás hoy tenés a alguien en tu equipo desmotivado y le podés decir, ¿por qué no haces esta presentación y haces este tema? Quizás no tiene por qué ser algo súper complejo, pero es una forma de estar atentos a la motivación y darles espacios para liderar. La generación X son líderes natos, entonces quizás, no sé, por ahí es una persona que no está capacitada para llevar adelante un equipo, pero sí puede llevar adelante un proyecto o una acción, o no tiene por qué ser nada que tenga que ver con lo laboral, por ahí tiene que ver con, no sé, liderar alguna iniciativa más soft del equipo, como, no sé, por ejemplo, yo recuerdo que en nuestro equipo teníamos una persona que lideraba los regalos de cumpleaños. Son cosas que motivan a esta generación, entonces siempre pensando en las herramientas que cada uno tiene en su organización, poder empezar a hacerlo. Y yo estoy comunicándoles esto desde el lado, como si ustedes fueran líderes, pero sé que muchos quizás todavía no lo son, o lo fueron en este momento no. Ténganlo en cuenta que no es solo para liderar a una persona dentro de un equipo, sino también relacionarse con pares. Entonces, si tengo en cuenta esto que les digo, que les vengo diciendo, quizás la relación entre pares va mejorando mucho mejor, y sabemos que los equipos son relación entre pares, entonces sería bueno. Y respecto a la generación Y, lo que traemos acá es que la generación Y está como buscando feedback constantemente, como algo así como decirte que vas bien, decirte que está buenísimo lo que hiciste, decirte que esto quizás lo podrías estar haciendo de esta forma, siempre con empatía, siempre con cariño, ¿no? Eso también, el tema de la empatía es importantísimo a la hora de la gestión del cambio y demás. Entonces, crear esos espacios de feedback, quizás reuniones con esas personas de un ratito para escuchar qué les pasa, para poder decirle esto que haces está buenísimo. Y acá hago un gran llamado de atención a que no estamos muy acostumbrados a amarrar lo que sale más o menos, o lo que sale no tan bien, o lo que sale mal, y no tanto a reforzar lo que está buenísimo. Y esto que hiciste está bárbaro, y quizás esto lo haces hace 10 meses y nunca te lo dije porque está buenísimo, y yo creo que vos lo haces
porque te sale, pero para mí está bárbaro y te lo digo y refuerzo. Entonces, crear esos espacios de feedback es muy importante. Establecer metas y objetivos cortos y alcanzables. ¿Esto qué quiere decir? También es re importante. ¿Por qué? Porque la atención de este grupo, de los millennials, es corta. Y por eso esto es re importante, porque fíjense cómo va cambiando todo el mundo a la velocidad. Fíjense cómo las series se pusieron de moda y las series en realidad retienen tu atención 40 minutos, una hora como máximo. Después vos decidís cuántos capítulos querés ver, pero la atención es limitada. Este es otro dato que seguramente los que nos acompañan en otros webinars lo saben, pero repito, se los comparto. La atención es limitada. Yo no puedo estar eternamente prestando atención a algo porque me empiezo a dispersar, que lo vamos a ver ahora en las mejores prácticas, pero poder tener en cuenta esto. Fíjense en las historias de Instagram, todo dura poco, es corto, es conciso, el mensaje tiene que ser claro, las tendencias en marketing van hacia ahí. ¿Por qué? Porque esta generación necesita esto, algo, una meta corta, alcanzable, medible, clara. Entonces, ténganlo en cuenta. Si van a hacer un proyecto muy largo, se puede hacer igual, pero por ahí tener metas o hitos o milestones, como se llaman también, más cortos y más accesibles, en donde puedan dar feedback también. Y utilizar las redes sociales. Sin lugar a dudas, como les dije antes, esto ustedes ya lo vienen viendo, pero los millennials, y ni hablar los nativos digitales, los millennials se relacionan con las redes sociales, tienen una identidad virtual, entonces poder estar ahí, poder... acá, para mí, un gran consejo que tiene que ver con esto es integrar. Es decir, la persona que está trabajando con vos, en tu equipo, siendo tu par o lo que sea, si es un millennial, la verdad es que seguramente tenga algunas otras intenciones o tenga otros proyectos o esté como mixeando su energía. El mejor aliado que tienen en este momento es integrarlo. Entonces, quizás dentro de tu compañía hay un millennial que trabaja en tu compañía o en tu organización o en tu equipo y tiene un emprendimiento. Entonces, si esa persona cumple con los objetivos seteados dentro de nuestra compañía y de lo que estamos programando y del proyecto que estamos creando, a mí la verdad es que no me debería afectar en dónde pone el resto de su energía. Y si yo puedo potenciarlo y si lo puedo como que está bien visto y que de hecho yo sí puedo, te voy a potenciar este emprendimiento que estás haciendo, te estoy, y como les dije antes, integrando y eso funciona y mucho en esta generación. Y no traje detalles de motivación en la generación de los nativos digitales, como les dije antes, todavía no hay mucha información, pero vamos en esa línea y esto no va a volver para atrás. Es decir, vamos cada vez a mayor integración con la tecnología, a mayores flexibilidades, a mucha más preponderancia de la vida personal y de la autorrealización. Entonces, las organizaciones claramente se están y se van a seguir adaptando. Acá, como les dije antes, les traigo unas best practices del home office en función de lo que estuvimos viendo antes y en función de distintos casos que hemos visto, distintas encuestas y bueno, toda una investigación que hicimos para la gestión del talento humano y que yo hoy les voy a compartir. Encuesta by Forbes. Acá les traigo herramientas personales recomendadas para poder aplicar el home office. Hace unos meses, ya iba a decir unas semanas, pero ya hace unos meses hicimos una presentación, un webinar acá en Cerebrum, que lo pueden consultar en YouTube, sobre la pandemia, donde yo les compartía las mejores prácticas o qué tener en cuenta, porque de golpe nos cambió mucho la vida a aquellos que por ahí trabajábamos o en una oficina o fuera de casa y empezamos a trabajar mucho más en casa. Y hoy las traigo acá. Forbes recomienda un montón, que las pueden también ir a buscar, pero vamos a ir repasándolas una por una. El horario, y dice, establecer tiempo determinado para cada actividad. Todas las horas parecen iguales, pero no lo son. Esto es importantísimo, lo vimos en este webinar que les recomiendo que lo revisen dentro de YouTube y que lo encuentren, porque lo que decimos es,
necesita entender cada actividad, cada hora, cada espacio como un bloque. Es decir, nosotros no funcionamos, el cerebro se empieza como a desregular y a marear, por así decirlo, si no podemos tener organizados bloques de actividades, como que si no, las horas parecen un chicle, digamos, como que nada tiene principio y nada tiene fin. Entonces es súper importante establecer horarios. Para aquellos que trabajan en home office y tienen, digamos, pertenecen en parte de un equipo, de una organización y tienen los mismos horarios con compañeros, seguramente les viene muy bien porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo a las 9 tengo que estar ya en la computadora y trabajando, y sobre el final de la tarde como que cambia lo que es horario laboral, no laboral. Conocemos un montón de gente, muchos de ustedes les estará pasando lo mismo o les pasa con la actividad puntual que tienen, en donde no tienen ese límite y quizás de todo el tiempo podrías estar trabajando. ¿Y cómo es eso? O sea, yo puedo estar trabajando todo el tiempo por más que pueda, o sea, poder puedo, pero quiero, me hace bien, no. Entonces acá es muy importante establecer horarios. ¿Para qué? Para todo, en la medida que se pueda y siendo lo más amorosos y flexibles con nosotros mismos, pero estructurar lo más que podamos, tener un horario aproximado para levantarnos, saber que nos levantamos, lo vamos a ver más adelante, pero que nos vestimos, que cambiamos la apariencia, es importante para el cerebro sentir que uno está cambiando de lugar, predispone energía distinta, esto es literalmente de esta forma, entonces poder destinar horarios para trabajar, horarios para almorzar, horarios para hacer ejercicio, para poder conversar con familiares, con amigos y demás. Entonces, esto importante, importantísimo. Lugar, crear el espacio laboral. A veces es complejo, o casas en donde no se puede, pero siempre que se pueda es importante. Por más que la cama y el sillón sean cómodos, no está bueno unirlos, porque después lo que empieza a pasar es que nada empieza a tener valor por sí mismo, y lo que nos pasa, y por eso quería traer este tema puntual hoy y acá y en este momento, porque para aquellos que ya tenían home office, el home office de hoy es totalmente distinto, porque me pasa que conozco varios casos, pero una cosa es estar en tu casa 2 veces por semana o 3 veces por semana, o quizás toda la semana, pero que el resto de los miembros de la casa, si son hijos, están en el colegio, si son parejas, si es marido, si es mujer, está en su trabajo, o como que la organización es distinta, o lo mismo, vos por ahí trabajabas de tu casa, pero terminás de trabajar y tenías una actividad a la tarde, y todo eso cambió en este contexto puntual. Entonces, quisimos traer este tema no solo por la modalidad, sino porque para aquellos que lo venían haciendo les generó drástico, sin dudas. Entonces, si es posible encontrar un lugar, establecerlo. Es mi lugar de trabajo y como en otro lado, y todo el resto que hago dentro de mi casa lo hago en otro lado, pero ese es mi lugar de trabajo. Ni hablar, acá en casa con Guido, lo que hacemos los viernes, ahora en un rato, es cerrar todo. No queda la compu, nos trabajamos en la mesa y no queda la compu en la mesa. Guardamos todo, porque es fin de semana. Entonces, por ahí ustedes creen que son cosas que no tienen sentido, y créanme que sí, que cambia la predisposición, que cambia la energía, que al cerebro le cambia entender cómo está viviendo cada periodo de tiempo. Rutina. Vestirte distinto te predispone, mentalmente para trabajar. Esto que dijimos antes, podemos quedarnos en pijama todo el día, pero si me quedo en pijama todo el día, llega la noche y ¿qué me pongo? Entonces, puedo seguir en pijama, pero créanme que es necesario ese cambio. Todos los días, cada uno verá lo que va necesitando, pero si hay algún día que estás un poco como mucha energía o te cuesta, bueno, ten en cuenta estos datos porque quizás te cambiaste, te bañaste y te pusiste como para salir aunque no salgas, y te cambia la energía y podés como enfocarte mejor porque no te sentís en ese modo de estar en casa. Los límites. Un gran tema, por ahí para hacer un webinar entero, pero hablamos de que quienes viven con vos deben saber cuándo sí y cuándo no, pero esta es la mejor parte, y es que primero lo tenés que saber vos. Es decir, me tocó dar un webinar hace unos meses con un equipo de trabajo, y lo que sucedía era que una de las chicas me preguntaba, pero bueno, ¿cómo hago? Porque tengo a mi hija que ahora está haciendo tarea, entonces me hace una pregunta y yo le quiero responder y me olvido de lo que estaba haciendo. Bueno, ya hablamos del multitasking, sabemos que
biológicamente hablando, nuestro cerebro no tiene la capacidad de estar haciendo dos cosas a la vez. Entonces, bueno, determinar esos límites y decir, en este tiempo yo voy a hacer esto, de 9 a, no sé, imaginen, ¿no? Pero de 9 a 11 yo me voy a estar enfocando en el trabajo y cualquier cosa, duda que tengan los hijos por la tarea o por lo que sea, se ven en tal horario, y todos se organizan en función de eso. Todas estas son mejores prácticas, desde ya que llevarlo a la práctica a veces es complejo, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Y el ejercicio, que todos lo sabemos, pero no viene mal reforzarlo, y es que muchos más, en este momento puntual en el que estamos, el poder cortar la energía de estar trabajando, de la computadora o de lo que estemos haciendo, y poder poner la energía y renovarla y descargarla en lo que es la actividad física. Acá no lo puse, pero lo dije en el webinar anterior y los quiero traer, y tiene que ver con la iluminación del hogar, de poder abrir las ventanas, de poder absorber vitamina D, del sol, que es súper importante para nuestro sistema inmune. Tengan en cuenta esto, quien pueda salir a dar una vuelta, cuidado de protegida también, es importante. Y ya vamos finalizando estas herramientas que les dejo interpersonales respecto a la actividad del home office. Como ya les dije, pero lo repito, es pensar el home office con estrategias distintas al encuentro presencial. Esto es re importante. Ha pasado, y sé que pasa, y va a seguir pasando, lamentablemente, cuando los líderes no logran soltar esa necesidad de control y tienen esa sensación de que están todos mirando la tele en casa, y no pasa eso, porque hay personalidades y hay un montón de cosas, variables que influyen, pero no creamos eso, tratemos de crear otra realidad. No podemos tratar de transferir el modelo presencial al virtual. Una cosa es una reunión de equipo de 9 a 1, un desayuno en donde nos pasamos del café y compartimos algo de que alguien está presentando y charlamos y nos reímos y se genera una interacción. Y muy distinto es estar frente a una computadora de 9 a 1, algunos con la cámara apagada, unos hablando, otros no. Es totalmente distinto. Se sabe que empáticamente la relación a través de la virtualidad se sigue construyendo, pero no podemos pedir exactamente lo mismo. Entonces, atención a qué reuniones armo, si es necesario que todas las personas estén involucradas. Todas las personas en la reunión tienen que poder sentir que aportan algo y que lo que está sucediendo les aporta a sí mismos, porque si no estuve 4 horas en una reunión en la cual no me llevé nada, gasté mi tiempo, hablamos de la energía, del foco y la atención. Entonces, no puedo estar 4 horas ni 2, pero no puedo estar tanto tiempo prestando atención y menos a una pantalla constantemente. Entonces, atención a esto. Si tenemos que hacer reuniones largas, establezcamos breaks, establezcamos presentadores, digamos, demos visibilidad, comunicación e información. Establecer expectativas y objetivos claros. Esto aplica a todo en la vida, pero en este momento puntual del home office, en donde uno no tiene quizás esto ahora y cuando también la modalidad anterior, pero digo, no tiene a la persona al lado en la oficina para hacerle una pregunta y, che, esto cómo pensabas que era mejor hacerlo y demás, es muy importante que lo que pedimos o lo que decimos o lo que hacemos esté seteado claramente, es decir, que el otro entienda lo que yo le estoy preguntando o lo que le estoy pidiendo, para que después no haya confusiones o trabajos que queden sin sentido. Conocer a las personas del equipo, encuestas, entrevistas, actividades. Este creo que también es uno de los temas que ya los dijimos, pero me parece re importante, es que se tomen el tiempo, ojalá, mañana empieza agosto sea un nuevo mundo para todos nosotros, pero que empiecen interiorizándose con quienes están en sus equipos, que tengan una reunión de media hora, de 15 minutos, preguntándole a la gente, a las personas que están con ustedes, cómo están viviendo la situación, con quiénes están viviendo, cómo están, si tienen alguna preocupación, si tienen una preocupación laboral, puedan darles visibilidad. Es muy importante eso, porque si yo no entiendo qué motiva a la persona que está en mi equipo, en mi organización, es imposible que yo logre motivarlo. Entonces, primero es tomarse el tiempo de escuchar. Escucha, 80% escucha y 20% de poder dar ese feedback a este tema puntualmente.
Hay herramientas que si alguien las necesita me las puede pedir, yo ahora les voy a dejar mis datos, pero hay herramientas puntuales actualmente para poder hacer encuestas anónimas, en donde yo puedo hacer preguntas que me empiecen a dar un poco de información acerca de mi equipo. Establecer espacios determinados en el calendario. Acá lo que vimos respecto al home office, para aquellos que son líderes o mismo pueden aplicar ustedes mismos, si les está costando mucho, porque a veces cuesta mucho organizarse y cortar para almorzar o tener como un espacio, y bueno, quizás está buenísimo implementar la práctica. Si ustedes son líderes, decirle a sus equipos, vamos a bloquear en el calendario una hora para que ninguna otra reunión pueda estar en ese espacio y que ustedes puedan tomársela. Poder establecer el fin de la jornada, poder ayudar desde ese lado a darle estructura y darle forma al trabajo del otro. Y acá les traigo otra herramienta que funciona muy bien y mucho más con los millennials, que es generar el efecto sorpresa positivo. Entonces acá apelo a la creatividad de todos ustedes. Si creen que no están muy creativos, me pueden también contactar y yo los agradecida y encantada de ayudarlos. Pero en pensar ideas que sean distintas a lo presencial, disruptivas, que las tengan ustedes a mano. Quizás un jueves a la tarde, si está dentro de sus posibilidades, le pueden decir a su equipo, este ítem y este ítem tienen que estar para el lunes y vos decidí cómo lo haces. Entonces, wow, no sé, por ahí funciona, cada uno sabrá cuál es la cultura de su equipo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no causar ese efecto sorpresa? ¿Por qué no? Quizás la persona de mi equipo dice, bueno, yo prefiero hacerlo el sábado a las 5 de la tarde y me tomo el viernes y le estoy dando herramientas. Repito, ojo con quién, ojo cómo, entendiendo, conociendo, ¿no? Como que si uno no conoce al otro, es muy difícil poder generar esa empatía y ese feedback y esa motivación. Pero este efecto sorpresa, una mañana libre, una tarde de poder reunirnos a charlar sobre un tema distinto, donde creamos que nos vamos a reunir para hablar de un tema y que hablemos de algo que esté buenísimo, que venga un speaker y que me cuente algo sobre un tema y que sean cosas que motiven, que sorprendan. La neurociencia nos da esta herramienta que es que nosotros recordamos mucho lo que nos genera el efecto sorpresa y lo que está atravesado por una emoción. Entonces, ténganlo como herramienta y si pueden aplicarlo, bienvenido. Ahora sí, doy por finalizada esta sesión. Yo les dejo esta imagen que la pongo como mucho en mis webinars porque creo que esto es así, que el cambio da siempre una posibilidad, es una posibilidad de cambio, una posibilidad de mejorar lo que venimos haciendo. Y les dejo mis datos para que quien tenga alguna duda o, como les dije antes, quiera hacer alguna consulta o pedirme una herramienta, me puede contactar, que siempre voy a estar encantada. Así que bueno. Excelente, Vane. Muchas Muchísimas gracias, Edgar. Realmente, muchas gracias. Realmente te pasaste, hiciste una conferencia espectacular, toda la gente súper enganchada de principio a fin. Te seleccioné 2 preguntas para ya cerrar, ¿te parece? Como estamos con el tiempo, te seleccioné un par de preguntas ahí que vi. Perfecto. Te las leo rapidito, las contestamos. Y en paralelo, ahorita estoy publicando en la parte de ofertas el link del diplomado en Neurociencia y Gestión del Talento Humano para que lo revisen, ¿no? Para que le puedan dar clic, lo revisen, vean en qué consiste, cuál es la malla. Gracias. Y alguno se anima, pueda llevar, porque ya vamos a iniciar uno el 31 de agosto, estamos empezando. Entonces están a tiempo para poder matricularse. Entonces, vale, vamos con las preguntas. Tengo una de Altagracia Quiñones que nos dice, ¿cómo motivar a un niño de 11 años que lo único importante para él es estar en los juegos de internet? ¿Qué tema? ¿Cómo motivar a los nativos digitales? Bueno, ahí, ¿el nombre de esta persona? Ay, no te escucho, Edgar. Adalmira, sí. Bueno, mira, la verdad es que es un tema súper complejo, creo que amerita un webinar. De hecho, gracias a esta consulta, les abro este espacio a que nos traigan y nos propongan temas que les sean de interés. Respecto a lo que estás comentando, yo creo 2 cosas. Primero,
que la tecnología no es un enemigo para esa generación, para ninguna, pero para esa generación es muy importante amigarnos con la tecnología y empezar a dosificarlo. Yo creo que la palabra que nos va a ayudar mucho con estas generaciones es dosificar y entender qué motiva más allá de la tecnología o poder encontrar caminos en ella, ¿no? Como, bueno, por ahí, no sé, ver una peli con este niño de 11 años y jugar con él o poder generar otras instancias en donde no te vea vos como una enemiga de la tecnología, sino como que sos parte de ella y que lo aceptás. Pero la otra cara de eso es dosificar. Es súper importante dosificar para que no se generen estas maratones de horas con la computadora o la tele o la Play o todo lo que está sucediendo. Excelente. Aquí te tengo una pregunta de Lucía Apolinario, que ya con esto vamos cerrando. Ella nos pregunta, ¿cómo es el caso de la generación Z y qué tanto la educación virtual en este 2020 les puede haber impactado? Bueno, la generación Z es esta de que llamamos los nativos digitales o centennials, de la cual, como les dije antes, si bien ya están, ya los conocemos y se van integrando, todavía no tenemos como estas características tan claras. La modalidad virtual es un que se está instaurando. Yo siempre creo que, como les dije antes, si bien hay evidencia de que la empatía se construye a través de la modalidad virtual, va a haber ciertas cosas que en algunas instancias o para algún contenido van a requerir una instancia presencial o una instancia de reunión. Pero creo que vamos a migrar a un modelo en el cual la virtualidad va a dirigir casi todo el contenido que nosotros consumamos y que va a haber talleres o actividades puntuales que van a ir adaptándose a cada uno. Excelente, Vane, muchísimas gracias, reitero, y veo que están poniendo más preguntas. Ahí Vanessa les ha dejado el Instagram en donde está, que es @vane.leiva, y su correo electrónico, que es el correo institucional de Cerebrum, para que le puedan hacer cualquier tipo de consulta. Ella con gusto va a estar atendiéndolos. Nosotros ya estamos con la hora, queremos agradecerles muchísimo por su concurrencia el día de hoy. Hemos tenido picos de 200 personas, así que ha sido un viernes muy interesante, gente de todas partes de América Latina, estamos muy contentos y ya estamos cerrando. Vamos a con el video institucional. Tienen ahí en la parte de ofertas, reitero, la información del diplomado, le dan clic, lo lleva de frente a gestión de talento humano para que revisen la malla, revisen los temas, revisen los objetivos y vean qué cosa es lo que nosotros estamos ofreciendo dentro de lo que es el tema de neurociencia y gestión del talento humano. Y también quería comunicarles lo siguiente: a partir del próximo mes, ustedes saben que todos los viernes son viernes de conferencia virtual, son como los viernes estelares, en donde uno de nuestros especialistas de diferentes partes de América Latina nos apoya con un tema en particular, y los martes son de conversatorios o de consultorio, ¿no? A partir del mes que viene vamos a estar certificando estas conferencias para las personas que estén interesadas. La temática va a funcionar, acumula 4 presencias en cualquiera de nuestros viernes de conferencia virtual y automáticamente, si desean una certificación, nos van a poder escribir y ahí les vamos a dar la información de cómo nosotros le podemos certificar estas horas que entendemos que invierten para escucharnos, para escuchar los múltiples temas que tiene Cerebrum para ustedes. Así que ya les estaremos informando en el mes de agosto cómo podrían hacer las personas que acumulan 4 conferencias virtuales de viernes. Van a poder certificar estas horas con nosotros. Así que muchísimas gracias, Vanessa, nuevamente. Muchas gracias a vos, Edgar, y a todos. Nuevamente. Muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Entonces, vamos con el video y automáticamente damos por terminado la conferencia del día de hoy. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego. Imagina una ciencia que hace la diferencia para la humanidad y que te permite conocerte. Imagina una ciencia con la que aprendes a transformarte para transformar a otras personas. Una ciencia con la que puedes comprender de qué estás hecho y cómo te vinculas con tu entorno natural.
Imagina una ciencia y un método que te permiten aprender de tu cerebro y de cómo aprovechar su potencial para que logres tu éxito personal y tu felicidad. Imagina una academia y un método en donde cada paso de tu proceso de formación tiene validez para el grado o título que siempre soñaste. Aprender neurociencia te permite dejar de imaginar y comprender quién eres y hacia dónde vas. Aprender neurociencia es aprender que cada uno de los 7.5 billones de personas que habitamos en este planeta somos diferentes y podemos convivir con nuestra neurodiversidad. Quienes saben neurociencia y la aplican en su vida personal y en su desarrollo profesional, comprenden y se adaptan mejor a un mundo que plantea nuevos retos y que cambia a gran velocidad. Saber neurociencia te permite disfrutar más de ser humano y de los seres humanos con los que compartes los momentos más memorables de tu vida. Hoy puedes pertenecer a una gran comunidad de seres humanos sin fronteras que a través de la neurociencia interactúan para transformar su entorno y transformar al mundo. Estudia neurociencia, transforma tu vida, transforma el mundo.